Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace un buen tiempo que no hacía videos en este canal. Por el tema de las elecciones y tal, estaba mucho más metido en el otro canal, en el de Monloco. Pero esta vez estoy aquí después de la primera vuelta, no solamente por los resultados de la misma en tanto a candidatos presidenciales, sino también al Congreso. El congresista más votado de esta última elección ha sido Martín Vizcarra. No es un dato menor teniendo en cuenta el antecedente de Martín Vizcarra después de que se descubriera precisamente y entre otras cosas que como presidente pues se vacunó a espaldas de todos los peruanos. Esa es una revelación que viene de este libro. Un libro que llamó mucho la atención. Se llama El perfil del lagarto, libro de Carlos Paredes, radiografía de un político con sangre fría. Así es como Paredes lo llama, e inicia pues con una cita de George Orwell: un pueblo que elige corruptos, impostores, ladrones y traidores no es su víctima, es su cómplice, dice George Orwell. Inicia con una pequeña justificación de Carlos Paredes para escribir este libro. ¿Por qué escribo este libro? Precisamente se llama. Y bueno, yo voy a pasar a compartir con ustedes lo que es el primer capítulo del mismo, del perfil del lagarto. Se llama El último día. Y bueno, pues espero que lo pueda leer de la mejor manera para que ustedes puedan tener una noción de qué va este libro. Dice así: la noche del lunes 9 de noviembre fue la segunda y última vez que el presidente Martín Vizcarra derramó unas lágrimas frente a sus ministros convocados de urgencia. Lo hizo después de que el Congreso decidió su vacancia con abrumadora mayoría desde Palacio de Gobierno, sentado al medio de la mesa del gran comedor. Las palabras de Rocío Barrios, quien junto con otras dos ministras pedían que el Ejecutivo se atrincherara en Palacio, emocionó al abatido presidente, que había decidido no dar batalla. Lo que Martín Vizcarra hizo en sus 32 meses en Palacio de Gobierno fue repetir el patrón de su conducta como presidente regional de Moquegua. Al no aceptar el trabajo del Congreso como parte del equilibrio de poderes en una democracia representativa, volvió a la fórmula que tan bien le había resultado, cuando en Moquegua cooptó a dos consejeros regionales de oposición para gobernar sin control ni fiscalización. En Lima tuvo que disolver un parlamento imprudente que le facilitó las cosas para felicidad de su asesor político, el argentino Maxi Aguiar, y para que los peruanos, profundamente decepcionados de su clase política, lo aplaudieran. El nuevo Congreso se instaló en marzo del 2020, el mes en que llegó la pandemia. Este Congreso putativo fue chura suya, producto de la disolución del anterior, a través de una interpretación de la negación fáctica de la confianza. Sin embargo, ni presentó lista oficialista, ni hizo el esfuerzo por buscar consensos mínimos de gobernabilidad. En cambio, se mostró siempre retador, incluso en su última presentación en el hemiciclo, donde citó una versión periodística imprecisa que atribuía investigaciones judiciales a 68 de 130 parlamentarios. El congresista Fernández Chacón, un hombre de izquierda, curtido en el trabajo político, le respondió que la denuncia judicial en su contra era de cuando salía a luchar por la democracia en la dictadura militar. Eso no tenía nada de corrupto. También en pandemia le sobrevino un desconocido afán de protagonismo que canalizaba todos los días al mediodía con largas explicaciones a los más de 30 millones de peruanos que permanecimos recluidos 107 días en casa. Lo mostró en su real dimensión: errático, impreciso, autosuficiente. No convocó al sector privado, rechazó donaciones de oxígeno en equipos vitales, no sabemos si por dogmatismo ideológico o por torpeza inexcusable. Vizcarra aún es indescifrable en su pensamiento ideológico, en su mirada de país, en su forma de entender el mercado. Sometió a nuestra economía a un largo y profundo coma inducido con el loable objetivo de salvar vidas y preservar nuestra salud, pero esta medida, que buscaba ganarle tiempo, debía complementarse con una serie de acciones que debían buscar fortalecer el sector salud, y no lo hizo, o lo hizo mal. Fue uno de los primeros en adoptar esta medida tan dura como necesaria. Recibió aplausos de esperanza y tortas de cumpleaños en esa oportunidad. Pero al final de la ecuación llegamos a ser el país con más muertos por cada 100.000 habitantes del planeta, además del que tuvo la peor caída de su economía en la región, la tormenta perfecta. No hicimos bien ni lo uno ni lo otro. En cuanto a las vacunas,
Siempre dijo que de no haber sido vacado, hubiera logrado realizar la compra de las vacunas para el pueblo. Lo que no dijo es que en medio de las negociaciones decidió vacunarse a escondidas. Lo cierto es que en sus últimos meses de gobernante, Vizcarra estuvo descolocado. Hacer control de daño de las mentiras, luego puestas en evidencia en su intento de encubrir su extraña relación con el no menos extraño Richard Swing, lo distrajo del control de la pandemia. También hizo explosionar a su círculo de colaboradores más cercanos, o lo que quedaba de este, después de la racia ejecutada por su incondicional Miriam Morales. De la estridencia pasamos a las declaraciones retardadas, pero no prescritas, que lo distrajeron más todavía. Retrocedió media docena de años para recordar y así poder defenderse de cada acusación de corrupción, de entregas de sobres llenos de dinero, de aviones privados pedidos bajo el membrete de responsabilidad social empresarial, de licitaciones amañadas, de obras inconclusas, sobrevaloradas e inservibles. Su defensa a los cargos del equipo especial Abajato no resistía el escrutinio del más común de los sentidos, menos al talento de la nueva generación de periodistas de investigación. Empezó a usar toda la artillería propia del hombre más poderoso del país para impedir el avance incontrolable del fiscal Germán Juárez Atoche. Cuando en el Congreso se cubileteaba la primera moción de vacancia en su contra, hizo posar a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía en uniforme de campaña, detrás de sus ministros del Interior y de Justicia. Una figura nada decorosa para un demócrata. Detuvo la primera vacancia, pero era imposible detener al incansable Juárez Atoche. Entonces provocó la renuncia del prolijo abogado Amado Enco, que apuntalaba desde la Procuraduría Anticorrupción. Sus delatores también recibieron su mensaje de amedrentamiento en forma de un dron que surcaba los techos de sus inexpugnables residencias. Hasta los fiscales se dividieron por él, unos queriendo asumir la investigación, otros defendiendo su trabajo sin abdicar. En esas andaba, hablando más con sus abogados que con sus ministros, cuando le sorprendió una segunda moción de censura. Ni el más catastrofista de los analistas u opinólogos se aventuró a adelantar su caída. Todo lo contrario, parecía un vano intento parecido al primero, aunque esta vez había más detalles de los delatores. Hasta un ex cómplice e intermediario que se entregó a las manos de la justicia ofreció lo que guardaban sus 2 teléfonos inteligentes, pero nada de eso hacía presagiar un final tan fulminante. Ese lunes 9 de noviembre, cuando el Congreso cerró su votación después de una larga perorata de la mayoría de los miembros, el relator anunciaba que había 105 votos por la vacancia, 19 en contra y 4 abstenciones. Eran las 7:23 de la noche. Todos los cálculos le habían fallado al presidente, a su premier y a su operadora política, la joven ministra de Economía, Tony Alva. Otra joven ministra, Ana Neira, la asesora legal del presidente, también había decidido allanarse a lo votado por el Congreso, pero su actitud sorprendió a sus colegas porque durante la anterior moción de vacancia, Neira había ejercido una cerrada defensa de la causa del presidente, al grado de cometer excesos como llamar sedición a una supuesta llamada del presidente del Congreso al comandante general de la República. Pero esa noche, su posición había sufrido un giro de 180 grados. Esto desató las sospechas y la ira de sus 3 colegas mayores, 2 de ellas excongresistas y abogadas litigantes. Fueron las únicas que hablaron en ese Consejo de Ministros de despedida, cuando el presidente les anunció que esa noche iba a dejar Palacio. Vizcarra les explicó que no iba a aferrarse al cargo, que no era esa la imagen que quería dejar en la gente, y preguntó si alguien quería hablar. Solo lo hicieron Rocío Barrios, Patricia Donaire y Rosario Sacieta, cuya versión recogimos para este libro. Las 3 se la emprendieron contra Neira. Le espetaron enérgicamente que su obligación era defender al Estado. En un momento, Sacieta le preguntó enérgica, a boca de jarro, en su mejor versión de señora Ley, ¿cuánto te han pagado? Hubo silencio incómodo, sin respuesta. Poco después, el presidente decidió salir al patio principal de Palacio de Gobierno para anunciar a todo el país que se iba. Su esposa Maribel hacía 3 horas que preparaba la mudanza.
El perfil del lagarto. Libro de Carlos Paredes, editorial Planeta. Pueden conseguirlo seguramente en muchas tiendas, en internet, en las páginas. Y gracias a Planeta y por supuesto al editor, al escritor, a Carlos Paredes, por permitir que este espacio comparta con ustedes el primer capítulo. Muchas gracias. Si quieren más de este libro, si quieren que pactemos una conversación con el propio Carlos o algún otro detalle, les invito por favor a dejar sus opiniones en los comentarios. Gracias por compartir este video. Hasta la próxima. Cuando el amor se daña es mejor cambiarlo en vez de repararlo.